Y así lo cantaba David Bowie en su famosa canción El día de San Valentín. Está en sus escuálidas manos, está en su corazón frío, está aconteciendo hoy. Vamos a dedicar un vistazo crítico a esta idea del día de San Valentín que nos parece determinante. "14 de febrero se celebra el día de San Valentín, pero ¿qué tanto sabemos de ese santo? En un día donde se regalan flores, chocolates, los enamorados se encuentran para celebrar ese día del amor. Se dice que no solamente era un santo, sino tres en la antigua Roma, por allá en el siglo V, y que, como la mayoría de cristianos, fueron sacrificados y martirizados. De esos tres santos se conocen que había uno que era médico y otros dos eran obispos. El primero decidió hacerse sacerdote, es decir, luego de curar los cuerpos, decidió aventurarse a curar las almas y decide oponerse al dictamen del emperador Claudio II el Gótico para cazar a los soldados romanos, a los que hacían parte de las centurias y que se iban a la guerra, pero antes de irse a la guerra decidía casarlos con sus amores. Esto, por supuesto, no le gustó a Claudio II y le mandó a cortar la cabeza. Con los otros dos sucedió algo similar. De ahí que en adelante se celebrara ese 14 de febrero como una especie de exaltación del amor hacia el otro, sobre todo haciendo énfasis al primero al primer Valentín, que era médico y luego se convirtió en sacerdote. Por allá en 1669 hay una disputa muy grande porque había una especie de confusión con estos tres santos y se dice que dos de ellos estaban enterrados en la ruta entrando a Roma. Para solventar esto, en el 69, en el Concilio Vaticano, en 1969, se decide eliminar este culto a estos santos del martirologio. Y solamente el Papa Francisco intenta de nuevo, hace algunos años, volver a restablecer esto como una fecha sagrada. Pero más allá de estas fechas cristianas, nos interesa preguntarnos sobre algo que es muy significativo para nosotros en estos momentos, y es hablar del amor, esa palabrita que los artistas de la antigüedad trataban de materializar con un angelito en pelota al lado que se movía graciosamente y un poco de manera incontrolada por todos lados, con arco en mano y una saeta, una flecha, para atravesar los corazones de ciertos incautos que terminaban enamorados. El amor es ciego, se decía, porque de una u otra manera se acercaban unos a otros sin saber por qué diablos estaban poseídos por esa especie de furor divino, ese amor loco del que va a hablar más tarde André Breton, el papa del surrealismo. El amor entonces es algo irracional, es algo que atrae quizás a los seres más disímiles. Se habla en ocasiones de la media naranja como una especie de complemento de ese mitad del otro, de aquel que va a llenar esa otra mitad que hace falta.
como si fuese un vaso de agua medianamente lleno. Y resulta que el amor es algo que es aún demasiado abstracto, es demasiado complejo. Freud y el psicoanálisis le dedica sendas páginas a tratar de comprender qué es esto, y por eso acude a las figuras mitológicas antiguas para hablar de Eros, ese personaje semidios que está imbuido y empapado de esa visión que exalta los sentidos, que embriaga los sentidos y que hace, como no, perder la razón. Lo erótico está vinculado a la sensibilidad pura, a esa piel erizada, como diría Antonin Artaud. Y el amor se siente como con unas mariposillas en el estómago, eso lo saben los enamorados. Hay amores revolucionarios, pero hay también amores anarquistas. A mí personalmente me gusta mucho el amor anarquista, porque no tiene ni amo ni tampoco reconoce un Dios, y en ese sentido le apunta a ser un amor libertario. Hay amores de amores, indudablemente, y los poetas, como los escritores, como los artistas, le han dedicado las obras más excelsas a tratar de cantarle y representar aquello que en principio es inaprensible. El amor, vaya palabra, que embriaga y que hace de una u otra manera volver a sentir lo esencial, que es lo verdaderamente humano. Y pensaríamos que el amor es propio de lo humano, pero resulta que los animales aman. Claro que sí. Quien dude aún de que los animales aman es porque no conoce esos animales que hay en lo humano. E indudablemente el amor loco, el amor ebrio, el amor anarquista, libertario, el amor revolucionario está muy relacionado con esa idea de la libertad. Por paradójico que parezca, por más que existan cadenas que intenten atarlo, él seguirá volando a diestra y siniestra, porque esa es la facultad. Platón había dedicado en su famoso banquete una buena sesión con varios invitados a tratar de develar qué es esto del amor. Los filósofos, poetas han cantado y han tratado de comprender qué significa aquello que une a los seres humanos, que de una u otra manera es indefinible y que hasta cierto punto ha realizado las proezas más inimaginables. Por amor se generó ese conflicto en la Italia antigua que hicieron que la pugna entre dos familias se resolviera por el amor de sus hijos, Romeo y Julieta, que terminan frente a la incomprensión guerrerista de sus familias, uniéndose en un amor profundo en la muerte. El matrimonio parece, sobre todo el matrimonio cristiano, parece recuperar esta idea de hasta que la muerte los separe. Hay una unión fundamental que se materializa en esta fusión. Y el amor incluso va mucho más allá. Decíamos cuando dedicamos una reflexión sobre la película o sobre la serie de películas de Nosferatu, que hay amores de amores, y en ese caso aquellos que de una u otra manera transforman la condición humana. Justamente en esta época que recordamos ese 59 aniversario de
Camilo Torres, nos hablaba él de otro amor, ese amor eficaz. ¿Y qué significa eso del amor eficaz? Mañana sábado, en la capilla de la Universidad Nacional, donde este padre dedicado a su comunidad oficiaba la misa ya hace varios años atrás, se realizará un gran evento en homenaje a este padre. Y creo que es interesante volver a pensar en esos términos, qué significa el amor eficaz. Más en esta época donde hablar de amor suena muy hippie y ¿por qué no? Recordemos que el love, peace and love fue el lema de esa generación de los años 60 que se opuso a la guerra de Vietnam, que se opuso a las guerras imperialistas para dedicarse a amar, para dedicarse a las flores, para dedicarse a generar otro mundo posible opuesto a la barbarie, al tánatos y a la guerra. El amor entonces es algo emancipador y libertario, es algo que rompe las cadenas de la esclavitud y que en las ciudadanías libres y emancipadas, hoy sobre todo, cuando la sombra del fascismo vuelve a cubrir esos terrenos luminosos de libertad, valdría la pena pensar si el amor es importante y por qué es importante. Amar libremente, amar sin tapujos se dice, amar locamente, eso es fundamental para el ser humano y para la sociedad. Y creo que quizás el San Valentín, pues sí, una fiesta comercial, etcétera, etcétera, más con ese condimento de recuperación norteamericana, pues tiene otra mirada, pero hay que volverla a traer a lo esencial, ese amor por el otro, ese amor por el otro que implica de una otra manera solidaridad y que implica en términos de esa filosofía de la liberación que tanto se ha defendido en América Latina, muy conectada a esa teología de la liberación, es el amor eficaz. Y pues resta invitarlos, mañana Señal Colombia pasa en horas de la tarde 3 excelentes películas dedicadas a Camilo Torres. Hasta aquí entonces este vistazo crítico y pues enamorados del mundo, únanse de una vez por todas.